Aquí está Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escucha este momento. Pascal, recordemos aquella vieja expresión o afirmación que es muy conocido, un desgastado lugar común, que afirma que si Franz Kafka hubiese sido mexicano, sería competidor de Juan Rulfo, escritor costumbrista. Es lo absurdo llevado al extremo, lo estamos viendo y padeciendo. No obstante todas las recomendaciones u opiniones en torno a las consecuencias de esta reforma a la ley de Banco de México, uno habría pensado que congelarían esa iniciativa en Cámara de Diputados o que dirían, bueno, vamos a discutirla en el segundo periodo ordinario del tercer año de trabajo de esta legislatura y dentro de un mes, 15 días, pues quién se iba a acordar de eso, estaríamos ya metidos en el fragor ya de la elección intermedia. Sin embargo, ayer ya tarde se avisa que se pasaron por el Arco del Triunfo, un lugar hoy todo, ¿cómo podríamos decir? Rosado, con llagas incluso de tantas cosas que se pasan por ese lugar, que no puede uno menos que preguntarse, ¿tendrá idea clara este gobierno y específicamente el presidente de hacia dónde llevan el país? Y aquí cuando digo hacia dónde llevan el país, no me refiero a lo que algunos afirman que una dictadura chavista, al comunismo. No, 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 no. Yo no comparto esos puntos de vista o esas afirmaciones o esos pronósticos, pues. Yo creo que el único destino, Pascal, que podríamos esperar o que deberíamos esperar producto de lo que estamos viendo y padeciendo es el fondo del precipicio. Un gobierno confundido es un fracaso cierto, es un fracaso anunciado. En las condiciones de economías abiertas, Pascal, de integración a la globalidad, los bancos centrales juegan un papel fundamental, primero en el combate a la inflación, segundo, a la fijación de tasas de interés acordes con el nivel de cambio de los precios, del índice de precios, pero también a elementos tan importantes como combatir el lavado de dinero, evitar hasta donde sea posible la llegada de dinero sucio, es decir, dinero negro, dinero producto de la actividad delictiva, al sistema financiero para lavarlo o para legitimarlo y poder utilizarlo en actividades productivas de índole diversa. Para eso hay países que han aprobado sus congresos o sus parlamentos leyes o regulaciones muy, pero muy estrictas. Estados Unidos es un país que estaría en esta categoría y por razones obvias de las relaciones económico-políticas de otros países con Estados Unidos, adoptan, a querer y no, ese tipo de regulaciones y normas. México es uno de esos países. Los intercambios comerciales de México con Estados Unidos, una frontera porosa, por llamarla de alguna manera, de más de 3,200 kilómetros, permite tanto el envío de aquí para allá de drogas o de precursores de otras, y también se permite por razones casi orográficas o geográficas, si lo deseas, la entrada de allá, no solo de armas, que eso ya es un problema viejo, sino la entrada de cantidades importantes de efectivo. Los mercados informales de cambio de divisas a lo largo de la frontera norte es bien conocido para quien se dirija por tierra hacia los Estados Unidos. En esas largas filas que se acumulaban antes de la pandemia y el cierre de fronteras, veíamos a jóvenes ofreciendo dólares a una paridad mucho más baja que la del sistema bancario o del sistema formal, las casas de cambio registradas y normadas y vigiladas por la Secretaría de Hacienda,
De tal manera, pues, que este cambio que obligaría a Banco de México, en caso de que esto llegue a infeliz término, eh, obligaría a una serie de medidas por parte de México que lo menos que podría decirse es que se desconfiaría de la salud mental de los directivos de Banca Central y de los legisladores que hubiesen aprobado o que hubieran aprobado mañana o pasado esta iniciativa. Ante el silencio del secretario de Hacienda, que hoy lo describe de manera genial el gran Paco Calderón en su cartón a que nos tiene acostumbrados, recordando a ese gran personaje que durante años editorializó en Excelsior, que fue el ingeniero Abel Quesada, pinta o dibuja o caricaturiza, si queremos ser más estrictos, a un sedicente secretario de Hacienda ciego, sordo y mudo. No se explica uno cómo un personaje de ese peso o que debería tener ese peso en todo gabinete ha permanecido mudo ante lo que podría generar un conjunto de efectos negativos en la imagen del país, en el terreno monetario y en los mercados de divisas internacionales. ¿Qué quiere el presidente, pues, Pascal, hacer con el país? ¿Acaso será la maldición aquella resumida en las palabras del presidente cuando presidía el PRD y tuvo una discusión acre con los senadores de su partido, el PRD en aquel entonces, donde ante una aprobación por parte de los senadores perredistas de un cambio en el, vamos a decir, en el sistema fiscal o en el trato fiscal a Pemex, el presidente o en aquel entonces presidente del PRD se inconformó y le recriminó ese apoyo. Y tengo entendido que fue el senador en aquel entonces, Carlos Navarrete, que le explicó que esas medidas beneficiaban a Pemex y al país. Y entonces todo indica, algunos presentes en esa reunión lo filtraron, donde Pemex les dice, no, se trata de acabar con Pemex y yo cuando sea presidente lo voy a rescatar entre las cenizas o las ruinas, alguna cosa así por el estilo. A partir de ahí, la relación entre el presidente del PRD, López en aquel entonces, se rompió de manera definitiva y lo demás es historia. Hoy parece que estamos ante un escenario más o menos similar, Pascal. Todo deja ver, aun cuando, repito, no compro esa explicación totalmente, que el presidente piensa que la única forma en que él trascienda en términos históricos es destruir todo para luego construir un nuevo país a imagen y semejanza de sus ideas que las más modernas datan del sexenio de Luis Echeverría. Aquí la pregunta inevitable, Pascal, sería, ¿es viable esto? ¿Es posible destruir un país para reconstruirlo a imagen y semejanza de los años 60 y 70 del siglo XX? Y la respuesta es un rotundo no. Hay un pasado idílico que el presidente actual y sus seguidores difunden, pero la realidad, si es que fueren estudiosos serios de la historia económica de México en los últimos 60 o 70 años, encontrarían que eso del desarrollo estabilizador, ya cuando se revisan otros indicadores y se analizan las cosas con más detenimiento, fue más un mito muy bien promovido, pero la verdad es que las cosas no fueron como las propagan. Y además no se puede replicar lo que sucedía en aquellos tiempos. Era otro mundo, otra economía con lo que sucede ahora. Otro país, Pascal, Sí. otro país. Éramos casi la tercera parte de los mexicanos que hoy habitamos México. La verdad es, pues, que yo no alcanzo a imaginar siquiera qué piensa, qué quiere concretar el presidente. Por eso escribo yo hoy en Excelsior, Pascal, en la sección Dinero, algo tan sencillo como esto. Gobierno confundido es un gobierno fracasado.
Y creo que hoy lo que abunda en este gobierno, empezando por el propio presidente, es una gran confusión y en la misma medida en una relación directamente proporcional. A mayor confusión, mayor desastre tendremos en no mucho tiempo, Pascal. Espero estar completamente equivocado, pero a como veo las cosas, lo dudo, Pascal. Mi comentario, te mando un abrazo y Otro para mañana ti, nos Ángel. vemos con el gusto de siempre, Pascal. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Igualmente, hasta Hasta mañana. mañana. Gracias. Ahí está el comentario de Ángel Verdugo.